Introducción a la vida de Karen Horney, destacada psicoanalista alemana. Buenas noches, mi nombre es Daira Rubio. Les vengo a hablar sobre Karen Horney, una psicoanalista alemana del siglo XIX. Su nombre de nacimiento es Karen Clementina Theodora Danielsen. Ella fue proveniente de una familia alemana de clase media protestante. Su padre, un reconocido capitán de la marina llamado Henrik, fue un gran influyente en la vida de Karen, ya que desde muy chica él siempre le reprochó el hecho de que ella no era atractivamente linda y en ese entonces tampoco era lo suficientemente inteligente. Esto debido a que ella nació en el siglo XIX. Si rebuscamos en la historia, el siglo XIX fue la época en la que apenas estaba creando el movimiento feminista, en el cual las mujeres luchaban para la igualdad de género pues referente a los hombres, ya que en ese entonces las mujeres no tenían voz ni voto, como decimos nosotros, no podían pues tener acceso a la educación, la mujer solamente podía en ese entonces dedicarse a la casa, solamente pues adoctrinar a su marido, tener hijos y pues ser sumisa. Entonces por eso ya era, pues tampoco tenía acceso a la educación en ese entonces. Su madre, por otro lado, que se llamaba Clotilde, pues era una madre cabeza de familia de esa época, en la cual también influyó muchísimo en la vida de ella, ya que a pesar de que en ese entonces las mujeres eran muy sumisas, su madre siempre tuvo una ideología muy feminista en el hecho de que ella siempre quiso que Karen estudiara. Entonces desde muy chiquita siempre le introdujo lo que fue la medicina. En el transcurso de su vida, cuando tenía 9 años, tuvo su primer lapso de depresión, cuya depresión la acompañaría por el resto de su vida. Entonces ella siempre sufrió de ansiedad y depresión por la misma presión social que tenía en ese entonces. Entonces a la edad de 21 años logra entrar a la Universidad de Friburgo, donde allí conoce al que sería su esposo, que se llamaba Oscar Horney, de allí pues el proveniente de Horney, de su apellido. Él era un estudiante de leyes. Karen contuvo matrimonio con Oscar, en el cual tuvo 3 hijas. Después de su tercera hija, decidieron optar por el divorcio, ya que por el hecho de que Karen sufrió muchísimos años de depresión, pues la relación entre ellos no era muy buena. Aparte, la relación de sus padres también pues fracasó y también optaron por el divorcio, en el cual la madre de Karen decide empezar a vivir con ella. Entonces, en ese entonces Karen no ejercía todavía su profesión como médica, lo cual hacía que Oscar tuviera todos los gastos del hogar. Entonces tuvieron problemas económicos y problemas pues sentimentales entre ellos, y últimamente también por el hecho de que ella no se sentía satisfecha sexualmente por él, y de allí vienen pues ciertas críticas que ella empieza a desarrollar después de empezar a estudiar lo que es el psicoanálisis, ya dejando a un lado la historia de Karen Horney, cómo nació, en dónde fue que pasó la mayor parte de su vida. Pasamos ya como a todas las teorías y todos los aportes que ella dejó para la psicología. Entonces acá van a poder ver la neurosis, la búsqueda de la autorrealización, la crítica del psicoanálisis tradicional freudiano y pues así como sus conceptos y eso. ¿Alguien tiene alguna duda referente a lo propuesto allí? ¿Qué duda tiene? ¿Podría hacer una introducción al psicoanálisis de tradicional freudiano? Freudiano. Sí. Bueno, la crítica que ella hace al psicoanálisis tradicional y por qué freudiano, de dónde viene esa palabra, pues hace referencia a Sigmund Freud, que Sigmund Freud fue el papá, bueno, es reconocido por ser el papá del psicoanálisis, el que lo descubrió y el que lo creó
como en sí, El concepto. el concepto y pues él digamos que es como nuestros pilares para toda la psicología desde allí. Es que él es como un pilar súper importante para la psicología. Es porque él propuso muchísimos conceptos y teorías. En estas, porque ella se critica pues a este psicoanálisis que él propuso. Porque iba en contra, porque él tenía una teoría del desarrollo psicosexual, en el cual pues se basaba en diferentes fases, que es la parte oral, que es de los 0 pues, al año del bebé, el anal del primer año a 3 años, la fálica, ustedes me preguntarán qué es la etapa fálica, es de la edad de 3 a 6 años, donde se genera como un complejo de Edipo. Y que es de donde proviene esta historia muy reconocida donde la madre, el hijo se mete con la madre y mata al papá, pero él no sabía que era la madre y creo que tampoco sabía que era el padre. Una historia muy reconocida de la mitología. Se podría decir que hace mucha referencia porque prácticamente es eso. Se relaciona. Sí. Es la relación que el bebé genera con la madre, ya pues aparte de como el amor maternal pasa a ser como un amor más sexual, se podría decir más así. Íntimo, sí. Más íntimo. Entonces en esa etapa es donde pues se podría decir que es donde se tiene que apartar el hecho de ser mamá a ser mujer. Entonces esa es la etapa pues fálica y ese es el concepto de Edipo, cuando el bebé coge pues como cierta atracción por la madre. Bueno, ya la parte de la latencia de los 6 a los 12 años y la parte genital, que ya la parte genital pues es cuando ya empieza pues la vida sexual de la persona. Entonces, de allí proviene el concepto de la envidia del pene, porque pues en ese entonces, como ya les hablaba del siglo XIX, en la parte de la mujer apenas estaba empezando a tener como esa igualdad de género. Freud, pues antes de todo eso, pues él estudió el psicoanálisis y se basó más que todo en ideas patriarcales. ¿Por qué patriarcales? Porque prácticamente todas eran del sexo masculino. Entonces, digamos que se centraron más como que en toda esa etapa sexual del hombre, más lo de la mujer. Entonces ahí él propone que la envidia del pene, que según él, pues nosotras de mujeres le tenemos como ese odio a los hombres por el hecho de, pues de tener pene y nosotras no. De por ejemplo, de que nosotras tenemos muchas cosas que los hombres no tienen, como por ejemplo dar vida, que muchas dicen, ay, no, es que los hombres, que ellos les toca, o sea, tan fácil, ellos no tienen que procrear, ellos no tienen que pasar como por todas esas etapas que a uno como mujer le cuestan. Entonces ahí viene el concepto de la envidia del pene. Entonces ella propuso, Karen propuso el concepto de la envidia del útero, que es como todo lo contrario a lo que les acabo de decir, que ya es más referente a que ya el hombre o la persona en general tiene esa envidia hacia el útero. ¿Por qué envidia hacia el útero? Porque es el que genera vida, el que pues gracias a él es que pues están los hombres, exactamente. Pues gracias a nosotros es que están ustedes. Sí, porque el hombre no puede sobrevivir sin la mujer, en cambio la mujer, aunque no haya hombres, puede seguir procreando. Exactamente. Está científicamente comprobado eso también. Entonces esa es como la crítica que ella hace. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué es la neurosis? La neurosis. Ese es un tema súper importante también de todo lo que propuso y todos los aportes que dejó Karen Horney, ya que ella propone como la neurosis como método para aliviar la ansiedad. Es como una de los grandes aportes que Karen dejó para la psicología, ya que la neurosis ella la dividió como se podría resumir en dos partes, que es el ser ideal y el ser real. Pues el ser ideal se podría decir que es como una idea de las otras personas, como lo que esperan las otras personas que nosotros tenemos que ser. Entonces ella hace referencia a eso, y el ser real es ya lo que realmente somos. Todo esto lo propuso para aliviar la ansiedad y todo ese estudio que ella misma tenía, exactamente.
en donde ella estudia el hecho de que para aliviar la ansiedad hay que centrarnos más en el self real, en el cual nos hace centrarnos más en lo que somos realmente e ir en contra, bueno, no en contra, sino de dejar a un lado los ideales que tienen las personas hacia nosotros, como por ejemplo que esperan que nosotros seamos unos grandes profesionales, o de que tenemos que a veces quedar más, o tratar de controlarlo todo. Entonces, para usted, bueno, digamos, pues, para aliviar la ansiedad o para tratarla en sí, se podría decir que pues la base de eso es por querer controlarlo todo. De allí surge la ansiedad. Entonces eso es como lo que ella propone de la neurosis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo de la búsqueda de la autorrealización y qué relación tiene con el desarrollo del yo verdadero? Está enlazada con el desarrollo del verdadero yo. Pues realmente se podría decir que es muy fácil por el hecho de que todas las personas buscamos como esa autorrealización, por ejemplo, como les decía anteriormente, graduarnos, tener muchos títulos, tener muchísimas cosas materiales. Para nosotros eso es autorrealización. Entonces de allí viene el desarrollo del yo verdadero. Digamos que el desarrollo del yo verdadero también va relacionado con el ser real, ya que pues si trabajas parte de la neurosis, trabajas más en lo que tú eres, en las cosas que eres bueno y todo eso, entonces ya vas a trabajar como más en esas cosas. Por ejemplo, pues ella dice mucho en cuestión de que muchas personas estudian lo que les proponen sus familiares o los que les dicen no, esto les va a dar más dinero, entonces les conviene. Entonces esto los aleja muchísimo de su yo verdadero, porque generan, como se podría decir, que ella saca también un concepto del yo falso, que es exactamente lo mismo que yo les decía del ser real. Pues es vinculado del hecho de, es como una idea de lo que las otras personas tienen de nosotros o de lo que las otras personas quieren que nosotros seamos. Entonces es como el desarrollo del yo verdadero, como pues, la búsqueda de la autorrealización. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y por qué murió ella o qué pasó con ella? Ella murió de cáncer en Nueva York. Bueno, ella vivió muchísimo tiempo en Alemania, en Hamburgo, pero ya finalmente en sus últimos años, como ella atribuyó muchísimo a la psicología humanista y a la psicología feminista, porque como ya les contaba, desde el siglo XIX, ella empezó a estudiar mucho sobre todo el concepto del pene y de la energía del útero. Entonces ella empezó a escribir muchos libros referentes a esto, en el cual pues, estudiaba todo como los conceptos feministas y machistas de esa época. Entonces ella fue como un aporte fundamental para la psicología feminista. Se podría decir que fue como la que le dio voz y le dio como más fuerza a la mujer. Y ya la psicología humanista, que la psicología humanista prácticamente casi que abarca, se podría decir que todo esto, lo del yo verdadero, lo de la neurosis, ya que todo esto ahora como la realización y el estar bien consigo mismo. Lo que les hablé de la neurosis y del desarrollo del yo verdadero es como una búsqueda de la personalidad también. Entonces, todo esto son los estudios y los aportes que ella hizo a la psicología. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué terminó la historia de ella? Pues ella murió a la edad de 67 años en Nueva York. En 1952 ella murió de cáncer de vejiga y pues hasta el último de sus días ella vivió prácticamente trabajando en todos sus estudios de la psicología y del psicoanálisis para aportar y seguir como creciendo para las teorías de la personalidad, de la autorrealización y todo de la parte femenina. Entonces, eso fue como ya lo último y ella vivió pues prácticamente trabajando casi que toda su vida. Y pues esto es todo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, muchísimas gracias. La vida en sí sigue siendo un terapeuta muy eficaz. Esto fue un poco de la vida de Karen Horney y de sus aportes a la psicología.
Muchísimas gracias.